¿Quiénes son las élites que quieren dominar el mundo? ¿Qué es el nuevo orden mundial y la agenda globalista? La respuesta es clara, la masonería. Todo el proyecto de establecer un nuevo orden mundial. Y lo dicen claramente, está en el billete de $1. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, todos los llamados libertadores eran masones. Que nadie sepa quién manda. Los objetivos que tiene la Agenda 2030, que son públicos, Exacto. Pues no hay conspiración, son públicos. El Papa Francisco está uniendo todas las religiones para crear una sola iglesia universal. El Código Da Vinci dice que Jesucristo no murió en la cruz, sino que se bajó de la cruz y se fue con María Magdalena, y que hicieron una dinastía en el sur de Francia. De hecho, hay una universidad dedicada a la inmortalidad, es la Singularity University en California. Entonces ya cogen el cerebro, lo escanean y se lo ponen a un cyborg y ya está la reina Isabel de Inglaterra, David Rockefeller, todos los que se han muerto. Hay más o menos unos 2000 cadáveres ahí en criogénesis. ¿Quiénes son las élites que quieren dominar el mundo? ¿Qué es el nuevo orden mundial y la agenda globalista? ¿Son estos solo teorías conspiranoicas o en realidad existen logias secretas detrás del dominio y gobierno de la humanidad y son estos los responsables de generar guerras, crisis climáticas o incluso hasta las pandemias? Bueno, pues nuestro invitado de hoy sí que ha estudiado de estos temas y es un experto, es un curioso escritor, profesor universitario, magíster en filosofía, ha sido diputado, concejal y además de esto ejerce dirección en una institución de ayudas psicosociales. Es un gusto tener hoy como invitado al video podcast de Hablemos Ballero Digital al profesor Avelino. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Yero. Y me encanta, me alegra mucho que me hayas invitado, porque es una oportunidad precisamente para hablar de estos temas, poder dilucidar ante la gente, tanta gente curiosa, que está ávida de información, está ávida de entender qué está pasando exactamente. Y Total. con mucho gusto. No, gracias a usted, profe, por aceptar la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión tenerlo aquí porque es un tema del que hace mucho tiempo quiero hablar, pero de repente no hay como mucho conocimiento y entonces si no hay como una investigación profunda de esto, puede que se quede nada más como teorías o como que las personas que lo dicen están locas porque muchas veces no está bien fundamentada esa información. Pero qué bueno cuando nos vamos hasta las raíces etimológicas de cada cosa, que de repente entendemos porque hay una visión mucho más amplia de todo esto, ¿no? Es decir, me quedé aquí un poco corto con todo el repertorio que su merced tiene, pero de todo lo que hay detrás de estudio, de análisis, el solo hecho de escribir un libro hablando de estos temas ya supone que hay toda una investigación de fondo. Por eso en el momento en el que empecé a publicar algo sobre estos temas y de repente un amigo me lo recomendó y me dijo, mire, esta es la persona correcta con la que se puede hacer un episodio de estos, pues me hizo mucha ilusión. Así que me gustaría que empezáramos con una pregunta básica, porque quizá muchas de las personas que están viendo este episodio en este momento no tienen ni idea de lo que vamos a hablar, entonces intentemos también ser como muy para dummies, ¿no? Sí, claro. Y es, ¿qué es el nuevo orden mundial? Bueno, obviamente el tema es bastante complejo, está lleno de cantidad de laberintos, pero voy a tratar de hacerlo de manera lo más precisa posible para que la gente lo entienda. Esto comenzó con el 4 de julio de 1776. Okay. En Estados Unidos se funda el primer país del mundo. Antes no había países. Sabemos que había imperios, que había reinos, que había de todo. El primer país es los Estados Unidos de América. La pregunta es esta: ¿quiénes fundan los Estados Unidos de América? La respuesta es clara: lo fundó la masonería. Okay. George Washington, que es el primer presidente de los Estados Unidos, es masón, militante, grado 33. Y a partir de ahí se proclama todo el proyecto de establecer un nuevo orden mundial. Y lo dicen claramente, está en el billete de $1. Ahí dice, un nuevo orden mundial por los siglos de los siglos. Wow. Eso ocurre en 4 de julio de 1776. Obviamente, lo primero que necesitaban hacer era consolidar el capital interno para poderse proyectar al exterior.
Y toda la primera parte fue hacer una gran potencia de los Estados Unidos. Esto se logra pues con todo el apoyo de la ciencia y la tecnología que se venía desarrollando en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Pero todo esto es posible porque las logias que existen en Inglaterra, que es la Gran Logia de Londres, las logias de Francia, las logias de Escocia y otras logias del mundo están girando alrededor de Estados Unidos. Incluso la independencia, esa entre comillas independencia latinoamericana, nunca existió. Fue un plan determinado desde Inglaterra con la participación de los Estados Unidos de América. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José de San Martín, todos los llamados libertadores eran masones. Wow. Todos eran masones. Y para poner en contexto a las personas, ¿qué es la masonería? ¿Por qué se origina? ¿Y cómo es que viene desde sus inicios? La masonería es el producto de considerar que si yo conspiro, puedo apropiarme de todo lo que yo quiera. Ok. El lugar más remoto lo encontramos en Grecia, lo encontramos con Pitágoras. Pitágoras crea el templo de Delfos, que es el templo a Apolo. Y ahí él crea una secta que se llama los esotéricos. Okay. ¿Qué son los esotéricos? Los iniciados, los que nadie sabe qué pertenece, por qué está allá. Y hay otros que se llaman los exotéricos, que son los que están afuera. Y entonces establecen unas jerarquías para el dominio del saber. En ese momento se proclama saber es poder. Y el poder exacto consiste en estar cubiertos, que nadie sepa quién manda. De hecho, en la mitología griega hay una explicación de cómo funciona el poder, que son los argonautas. Recuerden que los argonautas iban detrás del vellocino de oro. Okay. Y justamente en Medea, la tragedia griega, Jasón llega a un lugar donde está el vellocino de oro que está cuidado por un dragón. Y entonces Medea le ayuda a Jasón dándole un brebaje al dragón para dormirlo. Y Jasón se apodera del vellocino de oro. ¿Qué es el vellocino de oro? Es una piel que hace invisible a aquel que la tiene, que la posee. Y eso es el poder, ser invisible para los demás, para que los demás se dejen engañar tranquilamente sin darse cuenta. Wow. Desde eso lo cogen luego los templarios. Los templarios surgen en el año 1118 y surgen como una congregación secreta para ayudar a expandir el cristianismo por todos los países de Oriente. Llegan hasta Jerusalén, etcétera, etcétera. Se vuelven un grupo inmensamente rico y grande. Wow. Tanto que despertó los celos de la nobleza medieval. En el año 1307, el viernes 13, justamente fueron asesinados la mayor parte de templarios por el rey, ¿cómo se llamaba? Felipe IV el Hermoso, junto con el Papa. Ambos conspiraron contra los templarios y lo liquidaron. Y los pocos sobrevivientes se fueron a Escocia. Okay. Y desde Escocia hicieron el rito escocés y desde el rito escocés se extendieron por toda Europa. Y luego hicieron la proyección hacia América, la famosa embarcación Mayflower de 1621 que colonizó los Estados Unidos de América, con el propósito justamente de proyectar ese nuevo orden mundial a partir de un soporte conspirativo. Definamos qué es una conspiración. Una conspiración es un plan que se hace de manera secreta contra la población que no lo sabe. Correcto. Por eso le llaman teorías conspiranoicas, porque muchos creen que son solo teorías. Pero cuando uno va y estudia, por ejemplo, no sé, los objetivos que tiene la Agenda 2030, que son públicos, pues no hay conspiración, son públicos. Es decir, ahí están. Ahora hay que desmenuzarlos cada uno para entender bien que tienen un trasfondo que no es tan positivo como lo venden, ¿sí? Pero es aquí donde nos vamos a analizar todo esto, porque, a ver, si hay una logia que está detrás de todo esto, que bueno, entiendo que existen muchos tipos de logias, pero la masonería ha ganado como mucho
protagonismo últimamente, se ha empezado a conocer un poco más el término de masonería, porque vemos que grandes celebridades pues son pertenecientes como a esta logia, y también están los Illuminatis, y entonces, bueno, empieza a conocerse como que sí hay como ese club secreto, y básicamente es entender también en qué consiste, ¿no? Y qué hacen las personas para pertenecer. ¿Es una cuestión de linaje o es que ellos mismos, no sé, como adoptan a las personas que ven que pueden entrar o no? ¿Cómo funciona esto? La manera como se ingresa es por recomendación de un masón. Ok. Es decir, un masón recomienda a alguien, esa persona a la que recomienda toca la puerta de una logia y ahí sigue un ritual. Que tienen unos rituales bien Sí, son raros. rituales de muerte, es decir, necesita morir, resucitar para pasar de escala en escala, porque hay 33 escalones, 33 grados. Para pasar de un grado a otro necesita morir y resucitar. Wow. El máximo escalón es el 33. Claro que en Colombia hubo un general, el general que creó los Estados Unidos de Colombia. ¿Sabías que hubo Estados Unidos de Colombia? No, jamás. Constitución de Río Negro, 1861. Wow. El general Tomás Cipriano de Mosquera, masón grado 34. 34. Él lo creó. Es wow. Y aquí para decirlo entre paréntesis, es que cada uno de los masones genera sus propios poderes y micropoderes. Okay. Es decir, la confrontación entre ellos es violenta, es sanguinaria, ¿sí? Pues porque es el tema del poder. Y obviamente los grados inferiores quieren superar a los grados inferiores a los grados superiores, quieren llegar arriba, ¿cierto? ¿Y quién da esos grados o de qué depende? En cada logia lo determina. Okay. Entonces, cuando ven que alguien tiene éxito, ¿cuál es el éxito? El éxito político, el éxito de poder. Quiero decir una cosa, ellos no son conservadores, ellos no son liberales, ellos no son de izquierda, ellos no son comunistas, ellos no son cristianos, ellos no son mahometanos, no son budistas, ellos no tienen ninguna convicción desde el punto de vista ideológico. Okay. La única convicción es utilizar todos los medios a su favor. Entonces los masones son todo. Es decir, comunistas cuando quieren, liberales cuando quieren, socialdemócratas, es decir, cualquier medio. Cualquier corriente que les favorezca. Exacto, en el momento. Lo que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. No importa qué medio emplee, utilice, lo importante es el poder. La única convicción de la masonería es el poder. ¿Y por qué quieren el poder? Porque consideran que ellos son los arquitectos del mundo. Okay. De hecho, el símbolo fundamental de la masonería, la escuadra y el compás, tiene una G en el centro, que es la G del gran arquitecto, que puede ser identificada con God, Dios, o geometry, geometría. Es decir, ellos fueron los que hicieron, de hecho, los templos medievales, las catedrales, en el mundo europeo. Y se proyectaron como grandes constructores. Pero ¿qué es lo que ellos tienen en el fondo? Es un problema narcisista. Es decir, es un narcisismo completamente desbordado. Ahora, ellos se consideraron, sobre todo a partir de los años 60, consideraron que ya habían ganado toda la batalla, que no había oposición. Y entonces por eso empezaron a visibilizarse como una cofradía no secreta, sino discreta y con una serie de presentaciones de hermandades que ayudan a los otros. Es decir, una primera imagen bondadosa y solidaria, para luego irse presentando poco a poco ya como conspiradores, tal como los presenta Dan Brown, por ejemplo. Okay. Dan Brown escribió el Código Da Vinci. De hecho, en el Código Da Vinci presenta la versión de los templarios sobre Jesucristo. Wow. En el Código Da Vinci dice que Jesucristo no murió en la cruz, sino que se bajó de la cruz, dejó ahí a un encargado y se fue con María Magdalena, y que hicieron una dinastía en el sur de Francia, los merovingios, descendientes de María Magdalena, y que tuvo una hija que era Sara. Okay. Y que Sara era la herencia cristiana, la sangre de Cristo, el santo grial, sangrial. Wow. Es decir, todo eso está íntimamente ligado con el manejo de la simbología, porque para ellos los símbolos son muy importantes. A propósito, fue lo que ocurrió ahorita en las Olimpiadas de París, y nadie se dio cuenta. ¿Quién le entrega la antorcha a Zinedine Zidane?
un maestro, un obrero. Ok. Y el obrero tiene que ver con el constructor, con el masón. Mm. Y luego Zinedine Zidane va al metro y se le entrega a unos niños. Y luego los niños van por las catacumbas de París, el secreto, la conspiración, las catacumbas. Wow. Y ahí en las catacumbas está el cocodrilo egipcio, que representa lo oscuro, el inframundo. Wow. Y luego los niños van al río Sena, en donde se encuentran en una embarcación que sugiere el barquero que lleva a los gatos, pero no viene el barquero, sino viene un personaje enmascarado. ¿Y quién es el personaje enmascarado? Que luego sale y proyecta la imagen del presidente de Francia, Macron. Wow. Y este enmascarado es un personaje de videojuegos, que es Assassin's Creed. Y Assassin's Creed es el videojuego más jugado en los últimos 30 años. Videojuego que narra toda la historia de la masonería desde el mundo medieval hasta el mundo moderno. Y lo presentan públicamente en los Juegos Olímpicos y nadie se da cuenta. Siempre estaba ahí. Es que, de hecho, pues en la arquitectura se ve mucha simbología masónica, ¿no? El Capitolio, de repente lo que Sumar se mencionaba el obelisco. Uh-huh. De hecho, en la presentación inicial de los Juegos Olímpicos sale el obelisco, nadie lo ve. El obelisco que está en Washington, el más alto del mundo, que tiene una altura impresionante. ¿Y qué simboliza el obelisco? ¿Qué es exactamente eso? Es el falo. El falo. La superioridad masculina sobre lo femenino. Ok. Y es el símbolo más importante de la masonería. En Colombia hay más de 50 obeliscos. Aquí nomás en el voto nacional, en el Parque Los Mártires, hay un obelisco. Ok. Y seguimos recorriendo Colombia y en todas partes hay obeliscos puestos por los masones. Pero y aparte también, o sea, también hay una, que esto sí pues lo notó mucha gente que pues está en contra de toda esta ideología de género, también está muy impregnada esta presentación de los Juegos Olímpicos. Claro. Justamente de eso. La última cena. La última cena que la revuelven con la última cena de Leonardo da Vinci, el cuadro, ajá, pero por el otro lado con las bacanales de Baco, de los símbolos romanos. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quieren hacer? Ellos están preparando un nuevo símbolo. El nuevo símbolo es Homo Deus. Homo Deus. Es decir, sepultar todos los dioses. El Papa Francisco está uniendo todas las religiones, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, todas las religiones, todas para crear una sola iglesia universal. ¿Pero alrededor de qué? Del Homo Deus. ¿Qué es el Homo Deus? El Dios convertido en hombre. De hecho, hay una universidad dedicada a la inmortalidad, que es la Singularity University, que funciona en Silicon Valley, en California. Okay. Y que está completamente dedicada a trabajar la inmortalidad. Uno de los teóricos del poder, Yuval Noah Harari, en Homo Deus, dice que el problema de la muerte es un problema técnico, que ya no hay problema con la muerte, que se resuelve con la tecnología y que la inteligencia artificial va a resolver ese problema. O sea, ya no es un tema metafísico, sino, o sea, la vida en sí misma material. Exacto, la vida material se puede prolongar ad infinitum. Y por eso dentro de este nuevo orden mundial está la reducción de la población, porque no todos pueden vivir para siempre. Entonces, exactamente, Yuval Noah Harari dice, la muerte está vencida, ya se tiene la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Pero eso es muy costoso y solo pueden acceder unos cuantos. Okay. Entonces, los cuantos que se vuelven inmortales van a disfrutar el mundo, el universo, van a ir a Marte y todo eso, Vía Láctea. Pero los que no tienen acceso se van a convertir en useless, es decir, inútiles. Ajá. Inútiles que no tienen nada que hacer, tienen que desaparecer. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras desaparecen pueden crear un grave problema. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo. La IA los deja sin trabajo y si no tienen trabajo pues va a haber dificultad. Entonces, ¿qué se hace mientras llegamos al poshumanismo? Es decir, al mundo sin humanos. ¿Qué se hace mientras tanto? Pues mantener a estos inútiles con 3 estrategias. Una, renta básica universal. El Estado, todos los estados del mundo, hace parte de la Agenda 2030, todos los estados del mundo le dan
una renta básica de supervivencia a los inútiles. 2, les dan videojuegos. Por eso Zuckerberg está perfeccionando el metaverso. ¿Y qué es el metaverso? Pues una forma muy hábil y astuta de mantener a la gente fuera de este mundo, en un mundo irreal, en un mundo completamente ficticio, en donde se muere lentamente creyendo vivir una vida feliz. Y los llena de droga. Por eso promueve la legalización de la droga. Lo más importante para esta élite del mundo actual es que los jóvenes estén drogados. Drogados de múltiples maneras, drogados con la droga tal cual como el fentanilo. Por ejemplo, el fentanilo está haciendo destrozos en Estados Unidos de una manera impresionante. Hay zombies en las calles. Literal. En las calles de Filadelfia, Los Ángeles. Los Ángeles. Exactamente. O sea, yo no podía, o sea, yo veía cosas en internet de eso hasta que lo vi con mis propios ojos, cuando caminé por el Paseo de la Fama en Hollywood, exacto. Que tú dices, wow, lo más cool. Y ves que las personas literal están gritando como zombies muertos vivientes. Exacto. En carpas, o sea, que uno dice, ¿hasta qué punto llegó Estados Unidos? ¿Sí? Cuando era el sueño americano y de repente ver ese tipo de cosas de incluso mismos nativos, ¿no? De allá. Sí, sí. Entonces, todos estos pues obviamente son herramientas de ingeniería social, pero el punto es, bueno, si hay una logia que está planeando esto, ¿sí? Y que está organizándolo de esta manera, ¿cuál es, o sea, su fin del poder? ¿Es simplemente disfrutar como de todo ese poder, riquezas y demás, pero no hay algo más trascendental de fondo? Es decir, ellos no tienen una ideología más allá de, pues digamos que de lo físico, son idealistas, son materialistas. ¿Qué ocurre, digamos que a nivel más filosófico con la mente de estas personas? Yo podría denominarlos megalómanos. Okay. Es la megalomanía llevada a su extremo. Es decir, no hay una razón de carácter espiritual, filosófico, ideológico en términos de trascendencia. Ellos piensan que tan solo alargar la vida desde el punto de vista del uso de la tecnología van a tener la propiedad del dominio sobre la Vía Láctea. Okay. Y que eso va a ser extraordinario para su felicidad. Desde mi punto de vista, esa es una equivocación total. Es una equivocación total porque la vida no se despliega en términos de apropiarse de algo. La vida se despliega en términos de entender cuál es el mundo que la está sosteniendo, hacia dónde se dirige, qué opciones tiene reales, desde una perspectiva esencial que es la sensibilidad. Okay. Uno de los problemas que ellos tienen es que cambian el carbono por el silicio. Okay. ¿En qué consiste realmente la eternidad? Hay una cantidad de gente en criogénesis, es decir, que están dormidos, congelados, y quieren despertarlos. Ellos piensan que los despiertan en el 2045, y que los despiertan y entonces ya cogen el cerebro, lo escanean y se lo ponen a un cyborg y ya está la reina Isabel de Inglaterra reencarnada. O que está Henry Kissinger, o que está David Rockefeller, todos los que se han muerto. Hay más o menos unos 2.000 cadáveres ahí en criogénesis. O sea, una vez que estas personas fallecen, no es como que les hagan un velorio, los entierren normal, no, sino que tienen toda su genética en laboratorios. Exacto, ya congelados. Wow. En funciones mínimas biológicas, con la idea de que los van a revivir y los van a volver eternos. Wow. Ahora, eso es estúpido, porque todo lo que van a hacer es simplemente un cyborg con silicio, insensible, ¿sí? Porque el silicio es arena. Okay. Y cambian el carbono, que es sensibilidad, la piel, ¿sí? Cambian por el silicio. Lo importante de la vida es la sensibilidad. Sí, total, es lo que nos hace humanos auténticos. Correcto. Precisamente por eso ellos quieren acabar con lo humano. Por eso estamos en el mundo transhumano que comienza en el 2020 y quieren llegar ellos al mundo posthumano del 2045. Wow. Sin humanos. Ahora, ¿por qué hacen eso? Es un problema de ego, es un problema de narcisismo, es un problema de ambición máxima. Lo que ellos no saben es que eso los va a conducir al fracaso y eso los va a conducir a un deterioro enorme. Frankenstein es solo una caricatura frente a lo que ellos van a padecer.
porque ese es un camino completamente absurdo. Claro, o sea, no responde a la biología natural del ser humano y por Exactamente. ende, pues todo pueden ser experimentos y yo entiendo que, claro, estas personas que han acumulado tanta riqueza y tanto Ujú. poder, pues no quieren morirse, ¿sí? Porque Exactamente. sencillamente no tienen una visión, lo que hablábamos, un poco más Ujú. trascendental, pero lo que sí quieren claro, reducir la población y por eso atacándola desde la parte central, que es la familia, ¿sí? Sí, Por eso vemos señor. que todas estas agendas ideológicas tienen que ver desde una narrativa de, oye, mujer, no tengas Ujú, hijos, ujú, ¿sí? O sea, sea una mujer empoderada, entonces ujú. apoyan colectivos como el feminismo, pero Exactamente. también entonces apoyemos el colectivo LGBT, LGBTIQ más W, Ujú, Y, X, Y, ujú. Z, que cada día le agregan una más, porque también eso hace que las personas cada vez se reproduzcan menos, ¿no? Si tenemos más Exacto. homosexuales, pues menos personas se ¿Y tú reproducen. recuerdas quién fue el que promovió eso en los años 50? David Rockefeller. ¿Rockefeller mismo? Sí, señor, financió a un zoólogo norteamericano llamado Alfred Kinsey Wow, y le financió una investigación sobre la sexualidad wow, humana. Y este señor hizo una cantidad de investigaciones para demostrar que la sexualidad humana no era hetero, sino homo. wow. Hizo la cantidad de experimentos y él mismo terminó muy mal. Financiado por David Rockefeller, la Dios Fundación santo. Rockefeller. ¿Y ¿Sí? en qué consistían estos Esos experimentos y qué experimentos resultó? consistían, claro, pues veníamos de una sociedad pues muy recatada que Ujú. frente a la sexualidad era terriblemente moralista. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Era después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, había muchos jóvenes huérfanos y todo eso, y mucha curiosidad por la sexualidad. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Pues abrió la puerta de toda la experimentación. Wow. Toda la experimentación homosexual, mujeres con mujeres, hombres con hombres, en grupo, en tríos, mejor dicho, todo. Y Wow. publicó 2 libros, uno que se llama La sexualidad en la hembra humana y La sexualidad en el hombre humano. Wow. De hecho, él fue carátula de la revista Time. Claro que también tiene sus dirigentes ahí que están detrás. Exactamente. Ellos son. Entonces, ese fue el primer paso. Es decir, el primer paso de la élite en los años 50 fue afectar la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad era la clave para que no hubiera reproducción. Con el Ujú. cuento de ámense, puso a la gente a unirse para no reproducirse. Y Wow. simultáneamente no era solamente la relación homosexual, también eran los preservativos. Ujú. Toda la cadena de las píldoras, de los preservativos, todos los métodos, no crecimiento poblacional. Ellos se inventaron que había sobrepoblación. No es cierto que hay sobrepoblación, no es Wow. cierto. El planeta está desocupado. Estamos amontonados en las ciudades. Ajá, sí, es Sí, que sí, claro, pero el basta con planeta... viajar tú en un avión y ver abajo y dices, en ese Exactamente. pedacito tan chiquito estaba. Exactamente, pero le metieron a la idea a la gente que estamos sobrepoblados. Y con base en eso también el miedo, el terror al futuro. Es que yo no voy a tener hijos porque vienen a sufrir, porque el futuro es Ujú. terrible, viene el apocalipsis, la catástrofe y entonces va a sufrir mi hijo. Entonces, mejor tengas un gatito, un perrito. ¿Sí? De hecho, nosotros atendemos personas con terribles dependencias de animales, Wow, dependencias mucho más graves que las que tienen con humanos. ¿en ¿Sí? serio? En serio, es muy grave esa dependencia. Claro, porque es que el animal no es humano. Entonces tú no puedes generar una dependencia de un animal que no te puede corresponder. Y además que, a ver, yo amo los animales, ¿sí? Ujú, sí, Y son claro. muy importantes, pero hay una narrativa acá bien perversa de esto porque intentan como darle al animal un Ujú. lugar mucho más privilegiado que el del hombre mismo, Sí, señor. haciéndonos sentir mal. O sea, es decir, si a ti te hacen sentir mal y te dicen, es que usted contamina, es que usted Exacto. hace esto, es que ustedes maltratan a los animales, la industria y todo, claro, hay muchas cosas que sí se ven. En definitiva, yo no estoy de acuerdo con nada que tenga que ver con maltrato animal, pero el darle la superioridad al animal Ujú. y hacer sentir al hombre inferior incluso muchas veces que el animal, pues es como que te dice, bueno, si tú ya te estás sintiendo mal contigo mismo, ¿sí? Démosle cada vez menos importancia y menos valor al ser humano y esa falta de autoestima en el Ujú. ser humano pues hace que sea mucho más manipulable en todos los sentidos. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desde la era
industrial, Ujú. y pues cuando Rockefeller, que fue pues, uno de los precursores obviamente de todo el sistema educativo y demás, yo Exacto. o sea, no sé qué tan cierto sea esto que decía como que quiero personas que trabajen, no que piensen, pero Ujú. básicamente esa era su filosofía, no sé si lo dijo textualmente, pero esa era. Textualmente ¿Sí? lo ¿Lo dijo, sí, dijo? señor, claro. Entonces, fíjate, desde ahí las personas eran dominadas pues, por el empleo, ¿no? Es decir, Ujú. vamos, tiene su casa, tiene todo lo que necesita, pero cuando empieza esta revolución industrial, entonces dice, ok, ya no podemos dominarlas por el empleo, por el trabajo, por el solo, Exactamente. la parte económica, metámonos con la sexualidad, metámonos con todas estas Es ideologías. justamente es el momento en que se crea el Club Bilderberg. ¿Qué es el Club Bilderberg? 1954. Es el lugar donde se reúnen los personajes más importantes de la élite, los que tienen mayor conexión con la élite, ¿sí? Los que tienen los nexos directos con BlackRock. ¿Recuerdas? Y BlackRock Vanguard. y Ajá, Vanguard, que son correcto. las corporaciones de las corporaciones. Son dueños de todo, De o sea. todo, ahí no hay nada que se quede por fuera. Correcto. Ni Para las... poner a las personas un poquito en contexto, ¿no? Son estos fondos de Ujú, inversión grandísimos que compran acciones de todas las empresas públicas, ujú, que de repente tienen demasiadas inversiones en todo, o sea, es decir, desde la industria de alimentos, tecnología, agricultura, ujú. bueno, absolutamente todas las industrias. Entonces son las comparaciones más ricas que de hecho tienen una economía más fuerte que menos la de Estados Unidos, pero el resto de todos los países, ellos tienen más dinero que Sí, cualquier claro, por país en el mundo. supuesto, exactamente. Y estas corporaciones son las que determinan qué es lo que se hace en el planeta. Son Y ellos quienes mandan justamente, en realidad. exacto, y justamente desde el 1954, que fue cuando se creó, se reúnen anualmente. Y todo lo que ocurre en el año siguiente fue determinado por ellos previamente. Wow. Un ejemplo, 1989. El muro de Berlín cayó el 25 de noviembre. Ok. Ellos se reunieron en Madrid en enero y determinaron que el muro de Berlín se iba a caer. Wow. Y ellos fueron los que financiaron a los jóvenes junto con el Vaticano y con dineros del Vaticano para tumbar el muro de Berlín. Eh, No, es decir, claro, la caída del muro de Berlín era muy importante para la libertad de toda esa gente que estaba en la Unión Soviética y toda esa cosa horrible. ujú, Pero lo hicieron no justamente para eso. Ahí tenemos a la Rusia de hoy, ¿sí? ujú. Lo hicieron precisamente porque había llegado el momento, 1989 fue el año anterior a la creación del mundo global, que fue en 1990. Ok. Entonces necesitaban unificar los dos mundos para que se acabara la Guerra Fría e inventar un nuevo enemigo, que fue inventado con las Torres Gemelas en 2001, cuando se hicieron los atentados, o mejor, el autoatentado. Sí, Sí, claro, eso ya lo eso sabe mucha estaba gente. orquestado. Exactamente, el autoatentado para crear un nuevo mundo que se llamó el terrorismo. Y con base en el terrorismo fueron eliminando derechos, controlando a la población, metiendo cámaras, toda esa serie de cosas. Ujú. Es decir, todo esto, todo este artificio o todo este entramado, toda esta construcción, diseño del nuevo orden mundial ha pasado por una cantidad de pasos. Entonces decíamos la sexualidad en los años 50, pero luego viene la mente en los años 60. Se llamó contracultura. La Contracultura. contracultura fue fomentada con dos herramientas esenciales. Uno, con las drogas. Ok. De hecho, hay un escritor que lo narra de manera muy detallada, que es Daniel Stulin, que tiene un libro que se llama Tavistock. Ok. Tavistock fue el instituto creado por Sigmund Freud en 1920 para control y manipulación de masas, ¿sí? Wow. Y en ese libro cuenta cómo se hizo el proyecto MK Ultra. ¿Y qué es el proyecto MK Ultra? El proyecto de manejo de sustancias adictivas, Wow. ¿sí? Y una de esas sustancias fue el LSD. Ah, ok. Ese LSD se introdujo experimentalmente en 1967 en el concierto de Monterrey en Estados Unidos y luego en Woodstock en 1969. Wow. Y se introdujo a toda la juventud en la droga con el cuento de que la experiencia psicodélica era la cosa más liberadora, el estado alterado de conciencia que daba la libertad y que podía llegar al ser.
todo un engaño para que la voluntad de los jóvenes quedara completamente sepultada. Wow. Y con ellos se inventaron los hippies. Y al lado de eso estaba el rock. Ajá. El rock. ¿Qué era lo que postulaba el rock? Rolling Stone. ¿Y qué es la figura del Rolling Stone? ¿Recuerda qué es la figura del Rolling Stone? ¿Quién se inventó esa frase del Rolling Stone? Pues un poeta norteamericano al que le dieron el premio Nobel de Literatura sin haber escrito nada. Rolling Stone. Rolling Stone significa piedra rodante. Ajá. Piedra rodante. ¿Qué es una piedra rodante? Es una piedra que no va para ninguna parte, que no tiene ideales, que cualquiera le da una patada y coge múltiples rumbos. Wow. Por eso salió el autostop. Entonces, ¿qué era el autostop? Me voy para la carretera y hago señal para que alguien me lleve. Okay, Y me lleve a cualquier parte. Sí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Exactamente, exactamente. Eso fue la contracultura. La contracultura fue vaciar completamente el cerebro de los jóvenes, quitar los referentes modernos. La contracultura no se hizo contra el mundo antiguo, el mundo medieval, no, se hizo contra el mundo moderno, contra la razón. Claro. Y precisamente porque se consideraba que como la razón era muy rígida, entonces era fácil cogerla y volverla a tres pedazos y vaciar el pensamiento. Por eso hubo toda la literatura existencial del siglo XX. Crimen y Castigo, El Castillo, La Metamorfosis, El Extranjero, La Montaña Mágica, Lobo Estepario, El Túnel de Ernesto Sabato. Todas esas, La Náusea de Jean-Paul Sartre, wow. Todos esos libros hablan fundamentalmente de un humano completamente deteriorado porque su ser está en crisis, porque está en la nada. Y es aquí donde vemos todos esos picos de ansiedad, depresión en toda la humanidad, y cada vez más vacíos intelectualmente por las redes sociales, porque sencillamente la nueva droga no tiene que ver solo con psicoactivos, sino también con esa segregación absurda de dopamina, con todo lo que nos generan, los estímulos que generan las redes sociales, y más si ahora vivimos en una realidad paralela que quieren impulsar con todo esto del metaverso y demás, que hasta cierto punto puede parecer algo novedoso, bueno, es decir, ok, vamos a poder a nivel de marketing poder aprovechar mucho todas estas nuevas tecnologías y demás, pero es el ser, pues no sé, lo que determina lo que somos como seres humanos en realidad, nuestras propias raíces, ¿dónde quedan? Cuando cada vez están yendo más al olvido, ¿sí? Precisamente por la deshumanización. Ajá. Es decir, el propósito es deshumanizar completamente a la gente de tal manera que no tenga la mínima idea de sí mismo. Porque solo quien no tiene idea de sí mismo puede extinguirse sin resistencia. Y de hecho la inteligencia artificial pues viene a ser como ese asistente virtual que te puede decir qué hacer. Si tú no sabes qué hacer, claro, y la inteligencia artificial te dice, bueno, haz esto, pues ¿a quién vas a seguir? Si supuestamente estás confiado en una base de datos inmensa que tiene una sabiduría infinita, pues, que al final simplemente es conocimiento o datos encriptados. Datos porque lo que no hace la inteligencia artificial y no lo puede hacer, uno, conceptualizar. ¿Por qué la inteligencia artificial no puede conceptualizar? Porque la conceptualización solo es propia de una mente que entiende de necesidades. Ok. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Sí, es algo inexplicable, o sea... No, es absolutamente explicable. Fíjate una cosa, los griegos definían el amor como una herida. ¿Como una herida? Sí, por eso estaba Cupido, Eros, tirando flechas, ¿sí? De hecho, la diosa madre de Eros era Penuria. Es decir, como una herida. ¿Y qué era el amor en el mundo medieval? Sufrimiento. ¿Y qué es el amor en el mundo moderno? Una enfermedad que no tiene cura. ¿Y qué es el amor en el mundo posmoderno? Dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere recibir. ¿Y qué es el amor? ¿Y qué es el amor en el mundo transhumano? Un sentimiento que ya se extinguió. Un sentimiento que ya se extinguió. Wow. Es decir, son las definiciones, son los conceptos. Definiciones conceptuales a través del tiempo. Pero... y a través del poder, porque es el poder el que define esto. Es decir, estas no son definiciones de las personas. Una persona que va a la taberna a emborracharse
el despecho de las rancheras y todo eso, Ajá. no tiene la menor idea de estas definiciones, pero en su cabeza está. Pero y entonces para Don Avelino, ¿qué es el amor? El amor es una fuerza que despliega la vida. Fuerza que despliega la vida. Me gusta esa definición. Sí, claro, porque es una definición que precisamente está cimentada en lo que significa vivir. Uh-huh. Que es la pequeña semilla que se va desplegando hasta alcanzar sus máximas posibilidades. Claro, es que, digamos, desde ese punto es descriptivo y es explicable. Ahora, Ujú. inexplicable es la sensación que nunca una máquina va a poder sentir. Exactamente, precisamente por eso. Por eso la inteligencia artificial no puede definir el amor. Uh-huh. No puede, porque esto requiere una sensibilidad, y no cualquier sensibilidad superficial, una sensibilidad profunda. Entonces no lo puede hacer, mucho menos puede paradigmatizar. Es decir, el conocimiento tiene que ver con 3 elementos básicos: observo, comprendo, transformo. Ok. Entonces, la inteligencia artificial observa, está llena de datos, Uh-huh. pero no puede comprender y no puede transformar. Claro, interpreta los datos. Y procesa los datos, Ajá. pero no puede llegar a lo que un humano en condiciones de sensibilidad puede hacer. Y esto que dicen que van a lanzar una inteligencia artificial con conciencia, ¿qué tan verídico es eso? Parménides, que fue el inventor del ser, Ok. siglo V antes de la era cristiana, definía al ser como eterno, inmóvil, inmutable. Ok. ¿A qué se refería con un ser eterno, inmóvil, inmutable? Se refería a un pensamiento inamovible que lo impone el poder para que todo el mundo piense exactamente igual. Ok. Ese modelo fue el que se reprodujo, se copió en todos los momentos. Y ese es el modelo que se quiere imponer ahora en la época del transhumanismo. ¿Sí? Que Carl Jung, el psicólogo austriaco creo que era, Uh-huh. llama el inconsciente colectivo. Entonces quieren llevar al inconsciente colectivo, pero no hay tal inconsciente, es una programación que quieren imponer a todo el mundo. Elon Musk está trabajando durísimo en el chip para instalarlo en el cerebro. Con Neuralink, sí. Con Neuralink, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que están precisamente tratando de matar de manera drástica la posibilidad de que haya individuo. Claro. Individuo en el sentido de que pueda asumirse a sí mismo y pueda conectarse en vínculos extraordinarios con los demás. Eso es lo que quieren matar, y por eso la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué quieren hacer? Una nube, ¿sí? Uh-huh. El próximo paso de la inteligencia artificial, una nube donde todos estemos conectados y estemos actuando de manera tal que corresponda a los parámetros, coordenadas y cánones que ellos nos imponen. Claro, ya de por sí que la música, la televisión, la radio, redes sociales y todo imponen un modelo de pensamiento. Exacto. ¿Sí? Que cualquiera que esté en contra de ello, incluso a veces se limita a hablarlo por la misma presión social, sí, claro, porque las masas creen que entonces estás actuando de forma deliberada, o eres una persona irracional o retrógrada o homofóbico o bueno, cualquiera de las categorías que quieran ponerle, o conspiranoico. Sí, señor. Pero entonces ya toda esta ingeniería social, pues digamos que deja a un lado digamos que a las personas intelectuales que quieren investigar un poquito más de este proceso, porque saben que no funcionan con esta misma metodología. Pero ahora, este tema de Neuralink o de inteligencia artificial, que de repente pueden de entrada parecer como muy beneficiosos, ¿no? Es decir, ok, imagina tú no tener que leer un libro, sino que te descargas toda la información y ya la puedes tener ahí de la mano. Pero entonces, ¿dónde queda también la privacidad del individuo? Y si ya tienen acceso a tus pensamientos, que es lo único sobre lo que no pueden tener pensamiento en este momento, entonces, ¿qué sigue? Es el control y dominio total. Claro, sí se permite que eso ocurra. Ajá, ¿y correcto? ¿Qué es lo que permite que eso ocurra? La identidad. ¿Qué es la identidad? Ser igual al otro. Pero entonces, ahí es donde viene la crisis de identidad que hay en este momento. Precisamente. Y entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Superar la identidad y asumir la alteridad. Alteridad. ¿Qué es la alteridad? La diferencia. Ok. Es decir, la diferencia es lo que nos hace próximos. Es decir, ¿por qué un hombre
ama a una mujer, porque son diferentes, Ujú. no porque son iguales, ¿sí? Eso es lo que hace que ese vínculo sea creativo. Porque es creativo, porque cada uno aporta a la relación lo que el otro no tiene. Ajá, correcto. Que es lo que no ocurre en las relaciones del mismo sexo. Precisamente porque no hay diferencia, no hay diversidad. Es decir, la diversidad no está en la identidad, está en la alteridad. Wow, esa Es definición un me gusta. punto fundamental porque es la manera realmente de asumirse para hacerle frente a estas intenciones perversas del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial quiere uniformarnos para extinguirnos. Totalmente. Y eso que venden como diversidad, inclusión, es al revés. O sea, Exacto, no hay diversidad, no hay inclusión. claro, en El una mejor, pareja homoparental no hay diversidad. exactamente, y no, y miremos, por ejemplo, todo esto que se habla de los indígenas y su inclusión y las comunidades afro. Basta ver lo que pasa en el Parque Nacional, en Bogotá, con la comunidad en Vera que, Ok, que está ahí pudriéndose con la cantidad de niños tirados, abandonados. interesante. ¿Sí? Y no hay ni por parte del gobierno nacional ni por parte del alcalde de la ciudad ninguna política más allá de los adornos y los discursos populistas que no resuelven nada. No hay inclusión, no existe la inclusión. Y podemos verlo también con la cantidad de gente abandonada en el Chocó, en La Guajira. Solo sirven para hacer discursos, como lo hizo el presidente en su alocución de los 2 años, que se va donde una señora en una tienda para hacer populismo con ella y dar la impresión de que efectivamente está representando al pueblo. Ajá. Pero no existe eso. Es lo mismo que ocurre con el Papa, que se retrata con niños y con personas, pero realmente él está comprometido es con el nuevo orden mundial. A él no le interesa el futuro de la humanidad, le importa es estar bien ubicado en la escala del poder de los que están determinando nuestro futuro. Pero y entonces no hay forma de hacer, digamos, a nivel gubernamental oposición a esto, es decir, no hay una figura política que genuinamente pueda realizar un cambio desde las entrañas del gobierno, no siendo parte de esta élite. Eso era lo que yo pensaba hace 40 años, cuando fui concejal y cuando fui diputada. Tenía la ilusión de que metiéndose uno en las entrañas del poder puede cambiarlo por dentro en beneficio de las personas que son oprimidas y explotadas. No, no ocurre. Eso ocurre en el caballo de Troya. Es decir, ¿quién puede hacer un caballo de Troya? El que juega los juegos del poder. Okay. Pero ¿qué hace ese mismo que juega los juegos del poder? Lo que pasó con Petro. Es decir, desde abajo parecía como el justiciero, el libertador, ¿sí? El que iba a hacer el cambio, lo distinto, lo diferente a los gobiernos tradicionales, liberales y conservadores. ¿Y qué pasó cuando llegó al poder? Hizo exactamente lo mismo. Y peor. Y peor, sí. Y peor porque está comprometido con la élite. Correcto. Está comprometido con la descarbonización, con el cambio climático, con las políticas de género, con la comunidad LGTBI, es decir, con toda la agenda de la élite. Totalmente. Ese compromiso hace que Colombia sea un botín importantísimo para la élite. Es tan importante que por eso van a hacer el COP16 ahora en octubre, noviembre en Cali. ¿Por qué lo hacen acá? Es decir, ¿cuál es el interés de hacerlo en Colombia? Precisamente porque Colombia es un botín de la élite. Nosotros tenemos recursos increíbles. Es un país que tiene todos los climas del mundo, desde la nieve perpetua hasta el nivel del mar. Y tiene 3 océanos, que es el Caribe, el Atlántico, el Pacífico. Y tiene los llanos y tiene la Amazonía. Aquí nosotros podríamos alimentar 100 millones de habitantes bien, con una calidad de vida. Pero ¿cuál es el problema? La élite quiere apropiarse. Por eso la insistencia de Petro en la Amazonía. Él la quiere cuidar no para el pueblo, la quiere cuidar para la élite que la necesita. Es el pulmón de la élite realmente. Entonces, ese tipo de eventos y a los que asistió, porque ya Petro asistió a otros eventos, es precisamente para que estas políticas con las que él se comprometió le permitan a la élite avanzar en la apropiación de los recursos de los países. Así que entonces volvemos a la pregunta que me habías hecho, la pregunta de si se puede hacer por la política o por algún dirigente algo en Colombia. Mi respuesta real, por mi experiencia, es que
a través de la política no se logra nada. Wow. La política es un medio para engañar a la gente, es un medio para usarla, es un medio para obtener dividendos de intereses personales. Yo propongo otra forma que se llama la colaborática. La colaborática es un concepto nuevo inventado por mí, que tiene como propósito unir, es decir, incluir personas distintas, diversas en el buen sentido y con alteridad, diferentes, que puedan desde su contribución de cada uno, con individuos muy fuertes, muy conscientes, muy preparados, planear cantidad de cosas, desde hacer un cultivo en el campo hasta organizar sistemas de producción que resuelvan los problemas de las necesidades de la población. Eso se puede hacer. Como un Club Bilderberg, pero entonces esta vez pero no para conspirar. No para conspirar, sino para resolver las necesidades humanas desde la perspectiva de ver a las personas no como un medio, sino como un fin. Ajá. Ese es el centro de la propuesta. Eso es lo que yo desarrollo en el libro que escribí, que es mi primer libro. Que de hecho quiero que hablemos un poco de ese libro. ¿Cuál es la matriz de esto? Contémosles a las personas un poco de este primer libro, ¿no? Sí, este es mi primer libro. Fue publicado hace un año. Por estos días estábamos ya en el parto del primer hijo. Se llama Lucidez en tiempos de inteligencia artificial. Este libro es un paneo global de todos los temas que he investigado durante 40 años. Wow. Es decir, lo que hago aquí es, mire, esto es lo que tengo. Y que voy a desarrollar en 19 libros que están programados hasta el 2029. Dios. El segundo libro, aspiro a que salga este año, que se llama Eclipse. El naufragio del ser en la nada, donde quiero demostrar que la filosofía del siglo XX, que comenzó con Schopenhauer, luego Nietzsche, luego Heidegger, luego Jean-Paul Sartre, luego los filósofos de la escuela de Frankfurt, y el último filósofo, que se llamó Emile Magnus-Cioran, fueron filósofos que crearon la nada para ahogar a los seres en el laberinto del sinsentido. Ok, y este libro viene a ser como el abrebocas. El abrebocas de toda esa saga que viene. Exactamente, de todos los temas que voy a desarrollar, con el fin de demostrar que el problema esencial que tenemos los humanos del planeta en este momento es que no sabemos quiénes somos. Y que lo que tenemos en nuestra cabeza son un conjunto de ideas que nos impiden vivir una vida auténtica, que nos impiden cuestionar, que nos impiden pensar y desplegar la vida. Y que lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos, no en el sentido de aceptar lo que han impuesto en nuestra cabeza, sino de manejar en verdad nuestra voz interior. ¿Qué es nuestra voz interior? Nuestro verdadero ser. Pero ese ser, que es nuestra voz interior, está colonizado por voces intrusas, que son las que nos han introducido a través de esta cultura de la extinción y que impiden que nuestra propia voz, la voz nuestra, el del ser nuestro, se exprese. Wow. O sea que, abordándolo desde ese punto, ¿cuál es la razón del ser? ¿Cómo las personas pueden descubrir en realidad quiénes son? Y si en realidad existe un propósito, si lo vemos desde la parte filosófica idealista, o si por el contrario, no sé, somos seres un poco más materiales, que estamos determinados por nuestro entorno. ¿Cómo una persona que está preguntándose en su vida quién soy, para qué nací y a qué vine, puede emprender este camino desde una forma más consciente? De acuerdo, lo primero que necesitas resolver es qué significa ser. Wow. Y entonces damos la respuesta. Ser significa pensar. Luego la respuesta es ¿quién eres tú? Yero es lo que Yero piensa. Ajá, sí, somos lo que pensamos. Exactamente, somos lo que pensamos. Ahora bien, esos contenidos del pensamiento, ¿de dónde se originan?
De la información. Entonces yo sostengo que hay dos orígenes. Uno, el pensamiento propio, que es producto de ese deseo de desplegar la vida, ese ánimo, esa voluntad, esa intención de quiero vivir, quiero hacer cosas, sueño, ese pensamiento positivo. La voz más introspectiva. Exactamente, ¿sí? Que es la voz que sostiene la vida, es la voz que hace que la vida realmente se despliegue, pero que está enajenada o está encerrada por otra voz que yo llamo voz intrusa. Es la voz que te dice, no puedes, no, vas a fracasar, no eres capaz, no es demasiado para ti. Pero esa es la que te han programado. Exactamente, esa es la voz que proviene de Netflix, de los videojuegos, de los canales de televisión oficial, de todos esos discursos, como cuando apareció lo de... Entonces la radio y la televisión dijeron, apareció el COVID. Esa fue la voz intrusa. Entonces la gente sin que saliera su propia voz para cuestionar, para preguntarse de dónde y por qué y cómo, lo aceptó la voz, se llenó de miedo y muchos murieron. No murieron murieron del miedo. Eso fue lo que realmente los mató, porque la gripa no es una enfermedad. La gripa es un mecanismo del cuerpo que le llama la atención a la persona para que se ocupe de él. Le está diciendo, oye, mira, tu sistema inmune está débil. Fortalécelo. Y estamos equipados finalmente para nosotros biológicamente responder ante estas cosas. Es que nosotros no tendríamos por qué estar enfermos. Es decir, la enfermedad no es una condición natural humana. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene todos los mecanismos para defenderse. ¿Qué es lo que hace que estemos enfermos? El conflicto emocional. Wow, ¿Y qué es el conflicto emocional? Una confrontación entre lo que tú eres y las ideas intrusas que quieren obligarte a hacer lo que no eres. Claro, ese es como el dilema del ser, ¿no? Exactamente, ese es el verdadero dilema. Que no haya coherencia entre lo que piensas con lo que sientes, y entonces es ahí donde el psique enferma al soma. Exactamente. ¿Y por qué ocurre eso? Precisamente porque no hay una interiorización que me permita conocerme a fondo para darle la tonalidad a mi voz, de tal manera que mi voz pueda hablar con ese ímpetu que yo quiero que hable. Y entonces me dejo atemorizar y me dejo arrinconar por esa voz intrusa que me replica todos los días mi imposibilidad de ser. Claro, y es de aquí que vemos como que la solución es externa, ¿no? Como que todo está allá afuera, y por eso, incluso, y sucede más en los sistemas de gobierno socialistas que ya dejan de depender de sí mismos, de sus propias acciones, y ponen toda su confianza en un gobierno. Es lo que está pasando ahorita en Venezuela. Sí, claro. Exacto. Y es como todo esto puede afectar de forma colectiva a cientos de millones de personas, pues, que creen obviamente en que la solución es externa. Y pues obviamente cuando las personas, lo mismo, cuando se degenera la humanidad a tal punto que ya no hay confianza ni digamos que autoestima sobre sí mismo, pues es mucho más fácil no solo que lo manipulen, sino que la destruyan desde todas las áreas externas. Entonces, claro, esta parte de definir el ser es muy importante, pero sobre todo cómo reaccionar ante esos estímulos externos que pareciera que no podemos tener control, ¿no? Es decir, si están conspirando en contra de nosotros, ¿qué podemos hacer? Claro, efectivamente, primero entender este tema del ser. Es decir, si mi problema para poderme manifestar tiene que ver con la intrusión de una voz que me impide a mí ser yo mismo, pues lo primero que necesito hacer es ponerle límites a esa voz. ¿Sí? Eso me permite, por el otro lado, fortalecer mi propia voz, que responde a las preguntas que quiero, qué sé, qué hago. Y que son preguntas que al resolverse me abren horizontes para construir vínculos con el exterior. Es decir, para asumirme como individuo, no como individualista ni egoísta, sino como individuo en el sentido que lo definía Humberto Maturana, el biólogo que habló de la autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? Es la construcción de sí mismo. Y el ser es una construcción de sí mismo, porque tú eres diferente a mí, tú no puedes ser yo. Nos encontramos y eso es lo increíble del vínculo, pero a partir de que tú seas diferente.
Es decir, si yo soy un naranjo y tú eres un naranjo, yo no voy por tus naranjas porque yo tengo. Ajá. Sí, Correcto. sí, así de sencillo hace la naturaleza. La naturaleza es diferente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es fortalecer esa voz interior. ¿Y qué hace esa voz interior? Pues resuelve las tres necesidades humanas. Son tres. Una, el amor. Okay. Es la más importante. Dos, el conocimiento, porque es lo que sostiene la posibilidad del amor. Uh-huh. Y tres, la creación, porque es lo que valida mi presencia en este mundo. ¿Cuál es la huella que yo dejo? ¿Qué es lo que yo le aporto a las generaciones? ¿Qué es lo que yo en mi efímero paso por esta vida dejo como algo auténticamente original? Claro, el legado. Exactamente. Entonces, cuando uno ya está encauzado por esos senderos, ya la vida cobra un significado extraordinario. Totalmente. Y entonces puedo hablar con todo el mundo. Ahí es donde cabe la definición de individuo que yo propongo. Transcursante de multiversos n-dimensionales que se configura autopoéticamente para establecer vínculos creativos con su entorno. Wow. Entonces es amor, Conocimiento y creación. A partir de esos elementos, un individuo se configura y empieza a ser significativo en el mundo que habita. Se convierte en un verdadero atractor, entendiendo atractor como una fuerza que transforma positivamente lo que está a su alrededor. Totalmente. En lugar de un repulsor, que es lo que quiere la élite. La élite quiere que seamos repulsores. ¿Y qué son los repulsores? Las fuerzas que destruyen lo que está a su alrededor. Uh-huh. Es lo que pasa con un drogadicto, con un alcohólico, con una persona destrozada, que no puede establecer una relación constructiva con su entorno, porque está completamente ido. Wow. O sea que en este camino hay la posibilidad, digamos, que las personas tengan como ese despertar de conciencia, que cada vez estos temas sean un poco más abiertos, menos censurados, ¿no? Uh-huh. y que en realidad pueda haber como una revolución social que impida que estos planes se lleven a cabalidad, porque de cierta manera parece todo muy bien planeado, pero es que siempre, o sea, les ha fracasado muchas veces. Claro. Sí que han ganado mucho terreno, pero es que tratar de destruir la familia, que es el vínculo más puro del amor, por ¿no? Porque cuando, sí, claro. O sea, ¿por quién más morirías tú si no es por tu familia? Sí, claro. ¿Sí? Intentar destruir eso es algo complejo, y desprenderte de tu esencia humana es muy complejo que lo puedan, obviamente, lograr, pero sí que hay varios mecanismos en los que han ido ganando terreno, pero si no es la política y si es solo conformar, digamos que el término que acuñaste, colaborática. Colaborática, ¿cómo nosotros, digamos, desde nuestra propia visión del mundo podríamos empalmar si hoy en día nos dividen tantas cosas, ¿no? Uh-huh. La religión, uh-huh. A muchos, no sé, el tema socioeconómico. Las tribus urbanas, las barras bravas. Sí, o sea, existen sí, claro, tantos tipos de formas de ver y concebir uh-huh. la vida, cuando muchas de esas también son ingeniería. Mencionábamos algo sí, como de que la religión desde los tiempos de Constantino, uh-huh. y como que vemos que a veces creemos que sabemos lo que creemos, cuando en realidad uh-huh. no sabemos por qué lo creemos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y eso es lo que necesitamos hacer. Es decir, el tema de fondo es que realmente sepamos. Uh-huh. Hay 5 maneras de configurar el pensamiento. Primera, pienso, siento, hago. Eso okay. Es automático. Sí. Segunda, pienso lo que pienso, siento lo que siento, reflexiono lo que hago. Tercera, pienso lo que pienso de lo que pienso, siento profundamente lo que siento y hago creativamente lo que hago. Wow. Cuarta, lo anterior a la velocidad de los acontecimientos. Quinta, lo anterior a la velocidad de la luz. Wow, ahí ya me perdí. Ahí ya... Sí, no, esto requiere una explicación muy detallada, porque justamente es el tema de la configuración mental. Tú tienes dos posibilidades: o dejas que te configuren el pensamiento, o haces tú tu propia configuración. Claro, ese es en realidad el trabajo. Ese es el trabajo sí. De fondo. El problema no es yo soy el salvador, síganme los buenos.
Ese no es el tema, eso se acabó. Es decir, esto no es un tema de salvadores, este es un tema de vínculos en donde cada uno de los que tiene ese vínculo contribuye al tejido general en favor de la vida, en favor de los sentimientos, de la sensibilidad humana. Y es que de hecho, o sea, ¿por qué es tan importante que nosotros hagamos ese trabajo? Porque ya alguien lo está haciendo por nosotros. Sí, claro. Y el problema con esto es que todas esas ideas que parecieran absurdas a un inicio, cada vez se van introduciendo más en la sociedad moderna. Y bueno, no recuerdo en este momento quién fue, digamos, que el precursor de esto, pero hay una metodología perfecta ya diseñada para hacer que una idea totalmente irracional pase después de ponerla en la mesa, después de que grandes celebridades empiecen a hablar del tema. Claro. Y cómo es que pasa de inaceptable a aceptable por la sociedad. Sí, claro, eso comenzó con Gustave Le Bon, que fue el primero que habló de la psicología de masas. Eso es, sí, correcto. Psicología de masas, y luego fue Sigmund Freud, que hizo psicología de masas, y luego Jean-Paul Sartre, y luego Carl Jung, y luego Ortega y Gasset, el español. Claro. Fueron 8 personajes que trabajaron psicología de masas con el propósito de eso, de no pienses, yo te defino tu pensamiento. Ajá. Entonces, ¿cómo piensas tú? Tú piensas de acuerdo a los parámetros establecidos por el efecto Pigmalión. Okay. Entonces, ¿qué es el efecto Pigmalión? Que yo te digo a ti que tú eres inteligente y tú te asumes como inteligente. O que te digo, eres un bruto y entonces tú te asumes como bruto. Entonces le metieron toda esa cantidad de ideas a la gente y empezaron a hacer experimentos sociales. ¿Recuerdan la película del experimento? ¿Sí? Okay. De la cárcel de Stanford. ¿Sí? Esa no la he visto. Importantísimo ver porque fue uno de los experimentos de ingeniería social. ¿Sí? Okay. Y lo mismo que todos los laboratorios con ratas, todos los experimentos con ratas. Las ratas que vivían en un parque con todas las comodidades les daban morfina y no sucedía nada. Y las ratas que vivían en una pocilga y les daban morfina y se destrozaban. Wow. Sí, todo eso. Sí, yo he visto muchos experimentos de esos que lo dejan a uno loco, ¿no? El de los simios que veíamos que los premiaban con bananas. Y exactamente. Lo utilizaban como una No, herramienta. Y de hecho la masonería ha legitimado la presencia de todo esto. Hay un programa de History Channel que se llama El arte del engaño. La primera parte y la segunda se llama La ciencia del engaño. Wow. Entonces tratan de decir que toda la gente es engañable, que nadie se escapa al engaño y que así funciona el mundo, que el mundo es te engañas o engañas. Wow. Imagínate eso. Entonces, igual que el tema del poder, ¿para qué se hizo Games of Thrones? Pues para decirle a la gente, aquí es el poder. Y el poder es el poder, ya poder, saber no es poder es poder. Y entonces pusieron al desnudo todo, cómo opera el poder de manera clara y contundente. Entonces, si yo quiero quitarme un enemigo, me lo quito. Y si quiero anularlo, lo anulo. Y si quiero destrozarlo, lo destrozo. ¿Sí? Y entonces los reinos los manejo. Todo ese lo pusieron ahí. Y luego la serie inglesa. ¿Cómo se dice? Peaky Blinders. Sí, ¿Viste sí, Peaky Blinders? Sí, he visto. Ahí están los narcotraficantes, los socialistas, los comunistas, los laboristas, los conservadores, la iglesia, todo el mundo actuando en términos de las disputas del poder. Entonces, ¿qué quieren mostrar con esas series y todo eso? Que así funciona el mundo, no tienes alternativa, tienes que someterte a eso. Claro, y es a la vez ese primado negativo del que hablábamos antes de iniciar el podcast, porque cuando tú ves eso, pues piensas que es solo ficción. Exactamente. ¿sí? Y cuando alguien viene a decirte la verdad, oiga, es que así en realidad funciona, dices, ay, qué va, si es que eso viene de una película, ¿sí? Si eso es de no sé qué. No, pero peor todavía, dice que es ficción, pero en su vida ha incorporado el modelo. Correcto. Porque a su misma vez rechaza de que él esté siendo engañado parte del sistema. No, yo creo esto porque eso es lo que elegí, pero tú no elegiste creer eso. A ti te lo impusieron. Exactamente. Como la serie de Mejores que Nosotros, de Netflix. Esa no la he visto. Que es una serie rusa. Entonces, donde hay una inteligencia artificial, una robot, que se convierte en mamá y es mucho mejor que la mamá.
Wow. Sí, claro, es impresionante. Es decir, todo eso que lo presentan como ciencia ficción realmente está incorporando ese ser, esa voz que está impidiendo que la gente se asuma. Además que cuando tú ves quiénes son estas grandes productoras y quiénes están detrás de todo esto, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, Las mismas logias detrás de la industria del exactamente, cine, de exacto. Hollywood, de la El industria cine, la alimentaria. radio, la televisión, los videojuegos, la economía, los fármacos, el Bueno, entretenimiento. y digamos ya para ir cerrando, ¿qué pasa con estas figuras que nosotros vemos como una esperanza, ¿no? Digamos que hablamos de, no sé, Trump, Nayib Bukele, Milei, estas personas que vienen con un pensamiento diferente. Si bien todo esto está regulado, o sea, entonces no hay una esperanza, digamos, en ese sentido, o estos individuos tienen la percepción de que pueden cambiar, pero en realidad no, o hacen parte también del sistema. ¿Qué pasa aquí? La verdad es que no tienen poder. Es decir, lo mismo que Biden, lo mismo que Putin, que Xi Jinping, son fichas Ok. en la misma estructura del Estado. El Estado y el gobierno de los países del mundo están girando alrededor de una sola idea, el nuevo orden mundial. Ni Bukele, ni Trump, ni Milei están cuestionando eso. No lo cuestionan. Ok. Es decir, es lo mismo que ocurre en Colombia con las disputas entre derecha e izquierda. Es decir, Cada uno tiene sus ideales, pero finalmente la en lo, maquinaria que ellos tienen atrás es quien decide quién sube, quién no. exactamente, más o menos es como el caballero del ajedrez, tratando de que el que está manejando le quite otra ficha para que él pueda brillar, pero en el mismo juego. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? Que despiertan falsas esperanzas. Ok, entiendo. Porque realmente, uno, no tienen poder, porque en cualquier momento los ponen y los quitan. ¿Sí? Los casos de Noriega, que fue presidente de Panamá, que creía que tenía mucho poder y un día Estados Unidos lo cogió y lo sacó y lo llevó para la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. O Saddam Hussein de Irak, ¿sí? Claro. Que pensaba que tenía mucho poder. El presidente de los Estados Unidos simplemente se inventó que tenían armas nucleares y fue y lo ahorcó, ¿sí? Claro, es muy fácil para ellos Exacto, poder. es decir, es que por esa vía no es posible. Wow. No es posible, ¿por qué? Porque es que hay una naturaleza del Estado y del poder. ¿Cuál es esa naturaleza? La imposibilidad de que los que están abajo puedan tener voz. Y en el caso, por ejemplo, no sé, de lo que está ocurriendo ahorita con Venezuela, Uh-huh. de que es una ficha que se quiere quedar en el poder, pero que pareciera responder a estas ideologías también. Sí, claro. ¿Qué sucede acá? O sea, ¿es orquestado todo Sí, esto? claro. Es decir, yo estoy dichoso de que caiga Maduro, por supuesto. Me Totalmente. parece un personaje horroroso. El daño que le ha hecho a los venezolanos es impresionante, al pueblo venezolano. 8 millones de refugiados, es una cosa horrorosa. Ahora, Un ¿cuál es el éxodo. problema? ¿Qué es lo que está haciendo Petro, Lula y AMLO? ¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de sacar una medida salvadora de Maduro. Maduro se cae, no tiene remedio. Pero entonces, ¿qué hace la élite? Utiliza a estos tres peleles también para tratar de que el golpe para Maduro no sea tan fuerte y que el nuevo gobierno de Venezuela pues siga alineado con el proyecto de nuevo orden mundial. Wow. Ese es el problema, es que en tanto los pueblos no hagan los cambios desde abajo, ¿sí? Y al margen de toda esa maquinaria, es imposible. ¿Sí? Me preguntan, ¿Colombia existe? Yo digo, Colombia no existe. Es una bandera, es un escudo, es un himno, que solo son símbolos desgastados del pasado. Pero ¿qué es este territorio hoy? Es un territorio que no tiene una economía propia. ¿Cuál es el modelo económico que se está aplicando en Colombia? De crecimiento. ¿Y quién impuso ese modelo? La élite. Sí, Uno. basta ver con las Exactamente. financiaciones de afuera de George Soros, de toda esta gente. Exactamente. ¿Qué Estado? ¿El Estado colombiano es un Estado independiente? No.
está atado a todas las agendas de las Naciones Unidas, de la OMS, del Fondo Monetario Internacional, es decir, de los organismos que están auspiciando el nuevo orden mundial. Okay. La cultura es una cultura colombiana, no es cultura colombiana, es una cultura completamente de fuera, que es la cultura del entretenimiento, entretener a la gente para que no piense, para que no cuestione, para que no cree nuevas expresiones de un arte que le sirva a la vida. O sea, y políticamente, ¿qué es la política? El arte de la corrupción. Wow. Entonces, y hablemos de territorio, 1.138.000 kilómetros cuadrados. ¿Quién utiliza ese territorio? Las grandes empresas multinacionales. Sí, ellos se llevan el petróleo, se llevan la minería, se llevan lo más valioso de Colombia. ¿Y los colombianos qué hacemos? Es decir, al sobrevivir, la inmensa mayoría de la gente está sobreviviendo en el rebusque. O sea que Colombia como tal no existe. Tuvimos una independencia que nunca fue independiente. Y luego pasamos a las dinámicas globales y ahí quedamos atados. Y o sea que se espera, digamos, dentro de este nuevo orden mundial, que efectivamente todos los países se conformen como en una misma organización política, en donde solo haya un dirigente que dirija al mundo y que pues estemos regulados desde lo que vemos, desde lo que comemos, desde, no sé, si podemos desplazarnos de un lugar a otro por la huella de carbono. Ya no podemos desplazarnos, ya tienen el proyecto de las ciudades de 15 minutos. Sí, y las ciudades de 15 minutos es eso, no puedes salir de aquí. Aquí tienes, mire, la farmacia en la esquina, la escuela al otro lado y no sales. Y si sales te multamos porque te estamos vigilando. Wow. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Pues nos espera es un campo de concentración mundial. Wow. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues precisamente no necesitamos que venga un salvador. Es que ese es el problema. Cuando uno se asume como un individuo, uno no espera un salvador. ¿Qué es lo que hace? Uno contribuye a que todos los humanos podamos unir vínculos para que se logren fortalecer esas cosas tan importantes como la familia. ¿Sí? Una familia que sea auténtica, que contribuya como núcleo para el tejido social en donde los sentimientos construyen sociedades que despliegan la vida. Wow, fascinante. Eso se puede hacer, que es lo más importante. Sí, y siento que esto, aunque pareciera un pequeño grano de arena, va generando cada vez más conciencia. Y siento que cada vez las personas más están despertando, por eso es tan importante hablar de esto. Ahora, sé que es un tema súper extenso, que hay muchos puntos que podríamos abordar y por eso la intención de este primer episodio era poner un poquito en contexto de qué es lo que hay y existe detrás de lo que vemos, de lo que consumimos, de lo que pensamos. Y a partir de hacer este trabajo de conciencia ya podamos indagar sobre diferentes temas. Sé que no será el último episodio que hagamos, por el contrario, quisiera que también ustedes que están allá del otro lado de la pantalla nos digan cuáles son esos temas puntuales que quisieran que habláramos. Si habláramos, no sé, de la comida, ¿sí? De cómo en los alimentos, de la industria farmacéutica, pero también, no sé, de todo lo que son estas logias más a profundidad, de cuáles son sus rituales, sus ideas, sus planes, y ya dejar de pensar que todo esto son solo teorías conspiranoicas y empezar a comprobarlo con la evidencia que deja históricamente cada uno de ellos. Así que pues nada, para mí ha sido fascinante este espacio. Sé que quedo incluso con muchas más dudas con las que inicié, pero es fascinante ver que haya personas como usted, señor Avelino, que investiga y que se cuestiona y que sobre todo informa a las personas. ¿Dónde pueden las personas conocer más de usted? ¿Dónde pueden adquirir sus libros? ¿Cómo pueden empezar a hacer este trabajo de cuestionamiento y de indagar cada vez más de forma intelectual lo que ocurre detrás de? De acuerdo, me pueden encontrar en Instagram, avefenix51. También me pueden encontrar en Facebook, Avelino Niño Rodríguez. Por contacto directo tengo una institución en donde hacemos acompañamiento filosófico y psicológico a las personas que tienen problemas, Polifurcaciones SAS, la pueden averiguar a través de Facebook, Instagram también, Polifurcaciones SAS. Okay. También está disponible el libro para los que quieran leerlo con mucho gusto y quiero reiterarlo, estos son
esfuerzos de investigación. Obviamente hay muchísimas cosas que todavía resta por investigar, no todo está resuelto, pero mi propósito es establecer un diálogo intenso con muchas personas que podamos replicar reflexiones profundas sobre temas que no son patrimonio de la élite, que nosotros podemos tratar con profunda convicción para que la humanidad tenga un camino distinto, un camino auténticamente humano. Total. ¿Y este libro dónde lo pueden adquirir? Pues lo pueden adquirir a través de Buscalibre. Okay. En Buscalibre pueden entrar y allá se lo llevan. Vamos a dejar al igual el enlace acá al final para las personas que quieran adquirirlo. O si no, directamente con Polifurcaciones, porque es editado por Polifurcaciones. Estupendo. Entonces pueden adquirirlo directamente. Está perfecto. Vamos a dejarles ahí todos los enlaces de las redes sociales, de donde pueden conocer un poco más de todo este mundo por medio de los libros, por medio de la educación, por medio de este contenido que queremos hacer con el ánimo de informar y que las personas cada día sean mucho más conscientes, que desde un formato a veces de entretenimiento podamos nosotros también inducir el buen pensamiento, ¿no? De poder darles a las personas un espacio en donde cada vez que ustedes estén, no sé, aburridos, puedan escuchar un podcast como estos para que en realidad tomen la decisión de generar conciencia en ustedes y sobre todo en sus nuevas generaciones. Así que les agradecemos mucho por haber visto este episodio. Nos encantaría que pues, nos dejen los comentarios de qué otras cosas quieren que sepamos, qué otros temas quieren que charlemos. Y nada, un like, una suscripción nos ayuda muchísimo a poder seguir haciendo esto. Así que nos vemos en un próximo episodio de Hablemos Podcast. I'll see you later. Ok. Gracias, Ana Avelino. Wow, estuvo increíble. Bueno. Tengo la cabeza explotada de toda la información.